Reanudamos y de luego vamos a seguir por un tiempo más, varios días, tratando el tema electoral y en este caso específico vamos a examinar algo que se dio por hecho como resultado de las elecciones y que no ocurrió, el caso de la mayoría del PRI como en las elecciones legislativas, es decir, de todos los periódicos todos dijeron que el PRI había obtenido mayoría en el Congreso local, en la legislatura, y la verdad que no es cierto. La Suprema Corte de Justicia tiene un criterio, en este caso, por ejemplo, cuando la legislatura tiene número de diputados non, como en este caso que es 75, la mitad no son 37 y medio, la mitad para la Suprema Corte son 38 y consecuentemente 38 es la mitad, pero la mayoría no se gana con la mitad, la mayoría se gana con la mitad más uno. Consecuentemente, el PRI para que tuviera mayoría necesitaba 39. Hace 3 años sí la consiguió y él solo, 39, consiguió mayoría absoluta, que es mayoría absoluta, no simple. Y ahora no la consiguió porque tuvo 38, necesitaba 39, se quedó a 1, pero no la consiguió. Sí, la legislatura, la verdad es que la gran mayoría de los medios minimizaron el hecho de que el PRI perdió espacios. No se señalaba que el PRI había ganado la mayoría de los municipios en el ámbito de ayuntamientos, sin señalar que había perdido de 94 a 82, me parece. Y en cuanto a la legislatura, en lugar de mencionar los espacios que perdió con la oposición, tanto él como sus aliados, porque si bien el PRI solo tenía 39, y como iba en coalición con el Verde y Nueva Alianza, entre ellos de mayoría tenían 41 sí. Espacios, aparte de los plurinominales. Entonces, la verdad es que la pérdida para ellos es fuerte. Van a tener 10 espacios menos entre los 3 partidos en la próxima legislatura, y eso si no hay alguna corrección por ahí del tribunal, porque el PRD ya impugnó al Partido Verde al señalar que no tiene derecho a ningún plurinominal, por ejemplo. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero lo importante es resaltar que sí hubo voto de castigo, que sí hubo pérdida de espacios para el PRI, y que el PRI va a tener que buscar más negociaciones en la siguiente legislatura porque no tiene lo que tiene en estos momentos. Y además que sus 38 diputados que va a tener con la oposición, porque no solo, ellos tuvieron 34, le faltaron todavía 5 para que obtuvieran la mayoría absoluta y llegaron a 38 con sus aliados, con sus otros 2 aliados. Consecuentemente el PRI no obtuvo mayoría. ¿Cómo se manejó? ¿Cómo se difundió? Como todo el mundo lo dijo, lo supuso, porque no conoce cuestiones. La mayoría mecánica es una cuestión, pues, y la cuestión de aquí hay una mayoría jurídica que está establecido por la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene peso de ley. Consecuentemente, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el PRI no tiene mayoría en el Estado de México o en el Congreso local. Sí, no tiene mayoría porque ellos tienen 34 diputados. Se suman los 2 de Nueva Alianza, los 2 del Verde, porque bueno, así funcionan el PRI y sus aliados, ¿no? Sí. Ellos no votan aparte del PRI, no votan diferente al PRI. Siempre van a votar juntos, pero aún así, no solo no tienen esa mayoría que mencionas, tampoco tienen la mayoría necesaria para lograr modificaciones constitucionales, por ejemplo. ¿Hay mayoría calificada? Sí, para esa mayoría calificada no les alcanza. No tienen la posibilidad, por ejemplo, de nombrar por sí solos, como podían hacerlo, esperando que se ausentaran unos 2 diputados de la sesión de la oposición para nombrar un procurador, por ejemplo, también. Entonces, hay varias cuestiones ahí importantes que el PRI va a tener, por supuesto, y seguramente ya lo está pensando, estará viendo, por ejemplo, seguramente a los nuevos como Encuentro Social y otros, porque Morena ni pensarlo, claro, no se le vaya a acercar. Claro. Y bueno, a ver qué resulta del Tribunal Electoral, si es que no enmiendan la plana y hacen algún ajuste en la asignación de plurinominales. Sí, claro. Y también la otra versión que se quiere vender en el sentido de que el PRI pues ganó mucho en estas elecciones. La verdad que no ganó mucho, sí es la primera fuerza en el Estado de México, sigue siendo y por bastante todavía, pero ya no es la mayoría absoluta en todos los sentidos. A nivel de ayuntamiento, la oposición en conjunto va a gobernar a partir del 1 de enero a 4.600.000 mexiquenses, o sea, como 1,5 millones más de lo que tenía, y ese 1,5 millones a nivel de municipios lo está perdiendo el PRI porque no crecieron a costa de más que del PRI. Claro, y porque hay municipios importantes que está perdiendo sí, claro. Ahí el PRI, principalmente a manos del PAN, por supuesto. En cuanto a municipios, en cuanto a distritos, bueno, pues fue el PRD a quien le fue mejor. Es que sí hay un voto diferenciado, aunque parezca difícil de creer, ¿no? Simplemente hay que ver el hecho de Cuautitlán Izcalli. De los 3 candidatos, el que va a diputado federal, alcalde y a diputado local, el único que pierde es el que va a diputado local, ¿no? Parece que hay un voto de castigo porque además era el alcalde en ese momento, Karim Carballo, que pidió licencia absoluta y pues ya se quedó sin empleo, por lo pronto al menos, ¿no? O Jilotepec, que cómo se explica que pierde la candidata a la alcaldía,
pero ganan los otros espacios. Entonces, puede haber incluso fuego amigo en el PRI, pero también un voto de castigo de los ciudadanos, nosotros lo hemos mencionado, y Naucalpan es un ejemplo clarísimo de dos pésimos gobiernos del PRI que habían tenido, con dos alcaldes muy cuestionados, ahora pues pierden ese municipio que es muy importante. Sí, es la joya de la corona, en realidad uno de los que municipios... le duele mucho al PRI. Claro, claro, muchísimo, y no solamente de los más ricos del estado, sino de los más ricos del país. Es un municipio muy, muy importante por su peso industrial que tiene y por su población y por también una clase política allí, y sobre todo también ahí viven muchos ricos como en Huixquilucan, otro municipio que también le dolió mucho al PRI perderlo, porque en Huixquilucan vive la clase gobernante del país, casi gran parte de la clase gobernante del país. Sí, entonces está, y a quien sí le fue bien, digo, las mujeres, con todo lo que se pueda criticar en que no hay equidad, los partidos resistieron mucho a llegar al trato igualitario, de la equidad de género. De todo modo, subieron su presencia, van a subir su presencia a partir del 5 de septiembre, 125%. Había 12 mujeres y ahora van a ser 28. O sea que sube un aumento increíble de 12. Así no, es, 16, lo que habla también de que, bueno, era tan poca la presencia de las mujeres diputadas propietarias, porque ahorita que ya han quedado suplentes, bueno, aumenta, que evidentemente con este número, que tampoco para 75 no es tan grande, en porcentajes lo es, porque son muy pocas las que están en este momento. Entonces la siguiente legislatura tendrá más presencia de mujeres, y habrá que ver también, hay varios recursos ahorita que se han promovido por candidatas que se sienten afectadas y que pues van a buscar que el tribunal establezca equidad de género en la asignación de plurinominales. Ya lo han solicitado, principalmente del PRD, de la izquierda, y pues habrá que ver. Finalmente el PRD fue el único partido que dijo que dejaba en libertad a sus militantes para que si querían impugnar lo hicieran, y que si el tribunal decidía que debe haber equidad en la asignación de plurinominales en materia de género, pues que ellos lo van a respetar. Sí, es decir, puede crecer la presencia de las mujeres todavía más, y en este caso también, por el otro lado, establecer exactamente la igualdad de género en la Cámara. En cuanto a curules, es muy difícil porque también tienen que ver los electores, tienen que ver los resultados. Yo creo que los partidos cumplen con postular a la mitad de las mujeres, y deben postularlas también en igualdad de condiciones en cuanto a posibilidad de triunfo, porque si también manda a las mujeres donde van a perder, pues nunca se va a lograr la equidad de género, ¿no? Pero al final de cuentas la equidad la tiene en sus manos el elector. Sí, es verdad, o sea, los obligaron a postular, incluso les enmendaron la plana en diputados, y al PRD y al PAN también en algunos ayuntamientos, lo tuvieron que hacer bajar por ahí algunos candidatos casi hasta el final, pero pues sí, no se puede definir, no se puede decidir que tenga, exactamente, sí, que tienen que ganar 50% mujeres y 50% hombres, eso es muy complicado. ¿Pueden ganar también más mujeres? Sí, claro, ¿sí? Habrá que ver cuál es el criterio del tribunal. Se ve difícil porque también se podrían estar vulnerando los derechos de quienes ya fueron definidos, ¿no?, como plurinominales, tanto porque vienen en la lista como porque pues obtuvieron un buen porcentaje de votos, sí, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, sí, vamos a un corte y regresamos.